Líderes, ingresamos ahora a las epístolas generales. ¿Ya? ¿Qué libros son? A ver, ayúdenme. Hebreos, Santiago, primera, segunda, de Pedro, primera, segunda, tercera, de Juan, Judas. No, Apocalipsis ya no es epístola, pe, Apocalipsis. Bonito, pe. Total, estamos dándoles el café para despertarles y... ¿Cómo que Apocalipsis? La emoción. Mucho café, yo creo, con ustedes, pastores. Ahora, hermanitos, la audiencia, aquí tienen que entender esto. Mira, no sé si será de esta posición, Cristóbal, pero si es que no, ya sería bueno ahí que en lo que voy a decir pueden considerarlo o en todo caso pasarlo por alto. Las 3 epístolas de Pablo son epístolas a las iglesias, netamente gentiles. ¿Sí me dejo entender? Estas cartas son escritos a una audiencia, sí, cristiana, pero de trasfondo judío. ¿Sí me dejo entender? Una vez más, tú lees las epístolas de Pablo, son epístolas a cristianos, pero casi netamente gentil. Pero en esta de acá son personas que han creído en Cristo, pero su trasfondo es judío. Ahora, ¿por qué tenemos que poner esto de cajón? ¿Por qué? Porque las 13 epístolas de Pablo hablan de la venida de Cristo. Y cuando habla de la venida de Cristo, habla de arrebatamiento. Ahora, estas epístolas también hablan de la venida de Cristo, pero no habla de arrebatamiento. Da la implicancia como que Cristo Jesús se va a quedar y va a reinar. Entonces, allí viene el debate. Y si uno no considera también ese trasfondo, a veces uno quiere hacer coincidir, por ejemplo, Santiago habla de la venida de Cristo. Pedro también habla de la venida de Cristo. Entonces uno dice, pero esta venida va a ser visible. ¿Y cómo así? ¿Y el arrebatamiento? No. Entonces, tenemos que decir, sí, son cristianos, pero tienen trasfondo judío. Y el énfasis de los escritores más va a ser venida en gloria, a comparación del apóstol Pablo, arrebatamiento. Ahora eso, tómelo nomás, pueden cogerlo o ya allí quizá pueden analizar ese asunto. Ahora, por otro lado, vamos a comenzar con Hebreos, Ya, vayan por favor al libro de Hebreos en sus Biblias, al libro de Hebreos. Hebreos. Casi vez tras vez, en cada epístola, en cada libro hemos estado preguntándonos, ¿quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí, si se dan cuenta, en la epístola, en Hebreos, no comienza, a comparación de las epístolas de Pablo, con el nombre del autor. Acá no dice Pablo, no dice Bernabé, de frente dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién escribió? Ahora el título Hebreos tampoco en el original está, solo que ya por implicancia le ponen el título de Hebreos porque el trasfondo, las personas a quienes van dirigida la epístola, es gente judía, de trasfondo judío. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, no hay tiempo para que podamos analizar. ¿Por qué yo pienso y creo de que el apóstol quien ha escrito esta carta es Pablo? ¿Por qué? Uno,
Porque en el último capítulo, se hace mención de Timoteo. Y en lo que menciona, hay una relación estrecha con Timoteo. ¿Quién ha tenido una relación estrecha con Timoteo? Pablo. Eso sería uno. Pero el argumento más sólido, más fuerte y más profundo sería lo siguiente. ¿Quién reveló y a quién reveló en el desierto por 3 años todo su cumplimiento del Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí me dejó entender? A ver, una vez más. ¿A quién? Pensemos primero en los 12 apóstoles. ¿Tienen a los 12 apóstoles? ¿Qué libros nos narran de los 12 apóstoles? Los 4 evangelios. Ahí es revelación directa de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Ahora, después de eso, ¿a qué otro apóstol Jesucristo se le presentó y se ha revelado? En un desierto. Al apóstol Pablo. Vayan por un momento a Gálatas. Vayan por un momento a Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Miren aquí, esto se tiene que hacer coincidir con Hechos, capítulo 9. ¿Están conmigo, hermanos? Hechos, capítulo 9. Ahora estamos en Gálatas, capítulo 1. Atentos, atentos. Dice, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio, estoy en Gálatas 1:11. Concéntrense, concéntrense. Más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, tienen que recordar que él ha sido un fariseo. Como fariseo conoce el Antiguo Testamento. Y cuando se revela a Cristo Jesús, ya asocia pues Antiguo y Nuevo Testamento. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, cuando estuvo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, y aquí viene la clave, a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Allí en Arabia ha recibido la revelación, y él vuelve a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuántos días? 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Versículo 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, y ahí ya tiene que hablar con su encuentro con Bernabé.
Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Él ha recibido revelación directa de parte de Cristo Jesús. Ahora, miren lo que voy a decir. Sería bueno aquí hacer concordar este pasaje con Hechos capítulo 9, cuando en ese camino que va a Damasco, cae, queda ciego, entonces lo bautizan, Cristo Jesús se lo lleva a Arabia, ahí lo revela, y después cuando él regresa de Arabia, es cuando comienza a predicar. ¿Y dónde predicaba primeramente? ¿Predicaba en las calles? ¿Dónde predicaba? En cada lugar que entraba. ¿Dónde primero entraba? En las sinagogas. ¿Y en las sinagogas qué predicaba? Él es el cumplimiento de las profecías. ¿Sí o no? Ahora, en Hebreos no es una carta así como se escribe a los corintios, a los romanos, sino son compilaciones de sermones. Son compilaciones de sermones. Entonces, yo pienso y creo que esas predicaciones que se han predicado en las sinagogas, los tenemos acá, pues. Los tenemos acá. Entonces, por ese lado, habría una inclinación, más allá de que hace mención a Timoteo, de que Pablo sea el escritor. Porque nadie de primera mano puede escribir con tanta precisión en relación con el Antiguo Testamento. Un escritor dijo esto: de los 66 libros que hay en la Biblia, ¿cuál es tu libro favorito? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Santiago, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia, de los 66? Tu libro favorito. ¿Cuál? Las epístolas de Juan. Y sus epístolas, la teología juanina, ya listo. Vito. Santiago. ¿Por qué Santiago? Mira que está en juego tu Biblia, por si acaso. Piensa bien, ¿ah? Piensa bien lo que vas a decir, ¿ah? Piensa bien lo que vas a decir, no estés improvisando. ¿Por qué Santiago? ¿Y los demás no lo entiendes? No, Santiago tendría una buena razón para que sea tu libro favorito. No has dicho. Ale, ¿cuál es tu libro favorito? O epístola. O libro, cualquiera. Efesios, basta. Bonito, bonito. Ernesto, ¿cuál es tu libro favorito? O epístola. Basta. Hermano, a ver, Paulino, Julián, ¿quién es Paulino? Paulino, ¿tu libro favorito? Basta. El hombre está pensando en discipulado, pues. Discipulado de manera cronológica, progresiva, de nuestro Señor Jesucristo. Compañero, hoy no me digas. El hombre es el hombre de la sabiduría. Amauta, hoy no me digas, hechos. Les hemos persuadido con hechos, ¿no? Hechos de los apóstoles. Mira, a mí me enseñó en el seminario Hebreos el pastor Jim Lossing. Oye, parece que yo en aquel entonces de estudiante he reconfirmado mi salvación con el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque es el único libro o la única epístola donde se anuncia a Cristo Jesús, las sombras que habían de venir, las profecías, y en el libro de Hebreos se cumple, se consume, se consuma. Hay una relación única en todo sentido. Entonces, de algunos un libro, como decía este autor, mi libro favorito es Hebreos, porque es el único libro donde se complementa el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo? Claro, lo misterioso sería
que se había anunciado, pero en el libro de Hebreos ya lo misterioso se revela, las profecías o se consuman, ¿no? Así tendría que ser, porque en la Biblia todos los misterios se revelan, se entienden, se aclaran completamente, así sería. Ajá. Ahora, este asunto del escritor lo dejamos en un segundo plano. Lo que sí estamos seguros es de que la audiencia es hebrea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué se escribe? ¿Por qué se escribe? Porque estos judíos, habiendo creído en Cristo Jesús, querían regresar nuevamente a los rudimentos, a los rituales del judaísmo. ¿Sí me dejo entender? Entonces, el escritor tiene que coger nuevamente la pluma y decir, voy a hablarles de la superioridad de Cristo Jesús. Cristo Jesús es superior a todos los pactos que Dios pudo haber tenido con los hebreos. Eso es su motivo, su razón. Pasajes claves en cuanto a la razón, en cuanto a la razón. Vamos a Hebreos. ¿Qué es lo que está pasando con estos señores? Quieren regresar nuevamente al judaísmo. Quieren regresar. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quieren regresar, quieren deslizarse. Están teniendo en poco la obra de nuestro Señor Jesucristo y están queriendo volver a judaizar. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 3, versículo 12. ¿Ya? ¿Sí? Cuando hablamos de judaizar, hermanos, nuevamente estamos hablando ahí de volver a los rituales, de los sacrificios, ¿sí me dejo entender? Las leyes, los rituales ceremoniales, todas las prácticas que tenían en el Antiguo Testamento los judíos. Pero todo eso en Cristo Jesús ya se cumplió, se ha abolido. Ya no hay necesidad de hacer más sacrificios, no hay necesidad de un sacerdote, sumo sacerdote, porque Él es superior a todo esos rituales. ¿Sí estamos de acuerdo? Capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo y volver nuevamente a esos rituales. ¿Sí estamos de acuerdo? Versículo 13. Antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermanos, cuando uno nuevamente quiere volver a esos rituales pasados, se hace tardo para oír. Y eso no permite que un creyente crezca. Capítulo 6. Les toca leer a ustedes. Capítulo 6, versículo 1, 2, 3. No. Capítulo 6, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. 2, 3. Y recayeron, sean otra vez renovados, ¿para qué? Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Un último pasaje, creo que va a ser pasaje clave, esto de acá.
Capítulo 10. Dos pasajes más. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Capítulo 10, versículo 39. Les toca a ustedes. 10:39. 2, 3. Ya. Ahora vamos a terminar con esto. Y creo que acá en este librito da un buen bosquejo del libro de Hebreos. Ya. ¿En qué página está? A ver, ayúdenme. 211. 211. 211. 211. ¿Están, hermanos? El libro es Hebreos. ¿Ok? El título que le pone el autor, y me parece muy acertado el título. La superioridad de la persona de Cristo y del principio de la fe. ¿En qué año se escribió? Año 64, 68, antes de la destrucción del templo. Escritor desconocido. Posibles: Pablo, Bernabé, Lucas, Apolos, esos cuatro. ¿Ok? Y como dijo Santiago, ya, si no hay suficiente información, ya nos quedamos, bueno. Pero si ya quizás siguen estudiando y quizás van relacionando, encajando una cosa, otra cosa acá, y tienen cierto acierto, me parece que estaría bien también. Ahí pudiéramos ver quizá el corazón de Pablo no solamente a los gentiles, sino también a sus compatriotas. Estructura y divisiones principales. ¿Cuántos capítulos? 13 capítulos. ¿Cuántas divisiones? 4 divisiones. 4 divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 4 vamos a ver la superioridad de Cristo. Ahí está. La superioridad de Cristo sobre los, escriban o subrayen, la superioridad de Cristo sobre los, ahí estamos en la primera columna, ¿están conmigo? La superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre el hombre, muerte, Moisés. Dado un momento, ¿cuál es el cierre? Él es el único hijo y no hay razón para regresar al judaísmo. Segunda división, la superioridad sale ahora de la persona de Cristo y entra al sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de Aarón, sobre la orden de Melquisedec, ¿ok? Y también viejos pactos, otros sacrificios. ¿Y la conclusión cuál es? Él es el único sacrificio. Tremendo, ¿no? Muy acertado este bosquejito. Está buenazo. Tercera columna, la superioridad del principio de la fe. Capítulo 10, capítulo 11. Por la fe, hombres ganan la aprobación de Dios. Por la fe, agrada a Dios. O por las obras, o por el sacrificio. No, es únicamente por la fe. Capítulo 12, capítulo 13, la superioridad ¿de qué? De la práctica de la fe. Y todo, hermanos, recuerden, como dijo Caleb, la teología, hermanos, no es poner ahí, listar ahí los 10 puntos de la teología y quede en conocimiento y en papel, ¿no? Toda teología, hermanitos, nos lleva a la práctica, ¿ya? A la praxis, que no quede en conocimiento. Entonces ahí tenemos la estructura del libro. Ahora vamos a la
siguiente página, página 212. Ahí hay más detalles en el librito. La superioridad de la persona de Cristo, el único Hijo, la superioridad del sacerdocio de Cristo, el único sacrificio, la superioridad del sacerdocio de Cristo, vivir por la fe en Dios, la superioridad de la práctica de la fe. Fije los ojos en Jesús. Vamos adelante a la perfección en Jesucristo. Resumen del contenido. Esto sí necesito leerlo porque no se ha dado mucha información en base a la Biblia. Antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, subraya eso por favor, 70 después de Cristo. Recuerden que en aquel entonces, hermanos, había fuerte persecución, inclusive ya a los creyentes ya han estado metiendo en el Coliseo. ¿Ok? Entonces, dice el material, antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el desconocido, pero inspirado escritor de Hebreos se dirigió a los creyentes en Cristo de origen judío, subrayen. Eso les va a ayudar cuando estudien, porque Mateo, Hechos y Hebreos son libros que más interpretan erradamente los carismáticos, porque no entienden bien a quién fue dirigido este libro. Continúo leyendo. Donde fuera que se encontraran, insistiendo en que se propusieran llegar a la madurez en Cristo y evitaran dar un paso atrás, cayendo en el legalismo religioso. Estaban retrocediendo. Y el propósito es presentar a Cristo Jesús para que no retrocedan, haciendo resaltar la superioridad de la persona y del sacerdocio de Cristo, y mencionando el principio de vivir por fe. El escritor estableció un argumento convincente en Hebreos, libro que guarda mucha afinidad con el Antiguo Testamento, especialmente ¿con qué libros? Levítico y parte del Éxodo. El escritor compara otros hombres y otras cosas con Cristo, hallándole absolutamente superior a aquellos. Distribuidos a lo largo del libro, hay 5 pasajes que contienen 5 advertencias acerca de las consecuencias que acarrea no vivir por fe en Dios. Y ahí están los pasajes que casi prácticamente lo hemos leído, las advertencias. En esto hace Hebreos más que una típica epístola, carta, sea una colección de mensajes o sermones. Ahora, ¿quién es el predicador de entre todos que ha predicado, pues, asociando el Antiguo Testamento con el cumplimiento de Cristo Jesús? Bueno, para mí es Pablo. Para mí es Pablo. Entonces, en las sinagogas, ustedes analicen en el libro de Hechos sus prédicas. Es espectacular cómo hila, cuando llega, por ejemplo, a Antioquía de Pisidia, él parte desde Abraham. Y así, Abraham, Isaac, Jacob, David, y así lo lleva. El cumplimiento es Cristo. Ahora, pueden ser sus sermones del apóstol Pablo. ¿Qué otro predicador ha predicado así? Ya bueno, motivo de estudio allí. Y después ya, como en los otros libros o epístolas, capítulo 1 al capítulo 4, la superioridad de la persona de Cristo, página 214, entramos al capítulo 4, superioridad del sacerdocio de Cristo, y aquí hace una bonita comparación en la página 215, sacerdocio levítico, Cristo de Melquisedec. Sería bueno ahí que lo chequeen, tremendo material.
página 216. Y esto también es un tema amplio, hermanos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, ¿qué ha quedado ya inactivo del antiguo pacto? ¿Ya? Ya. Excelente. Sacrificio, templo, contundente, categórico. La ley, ya. Sí, yo creo, pero algunos no. Dicen, no, 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 no. Cuando Cristo Jesús fue crucificado, de las tres, ley ceremonial, ley religiosa, ley moral, solamente dos. La ley moral todavía está y eso es motivo de discusión también. Ahora, Pablo es contundente, categórico en eso. Va a decir, nosotros ya no estamos bajo la ley moral, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Y cómo se resume la ley de Cristo Jesús? En una sola palabra, amor, amor, amor. ¿Ya? Amor a Dios y amor al prójimo. Pero ahí nos extenderíamos. Capítulo 12, superioridad de la práctica de la fe. Capítulo 13, despedida. Despedida. Tema, propósito. Capítulo 2, no, perdón, página 218. Tema, propósito, mensaje para aplicar. Tema, propósito. El escritor de Hebreos escribió a los creyentes para recordarles la importancia de la superioridad de la persona, el sacerdocio y el sacrificio personal de Cristo y para animarlos a dirigirse hacia la madurez en Cristo, viviendo una vida de fe. Mensaje para aplicar: sin fe es imposible agradar a Dios. Y el creyente que desee crecer hasta la madurez en Cristo deberá practicar los principios de la Escritura por fe. Ahora, ¿qué libros están asociados con esta? Y vayan por favor a la página 222. Libros. Tremendo, ¿no? Miren los libros que está asociado. ¿Qué libros? Génesis, Levítico, Salmos, Jeremías, Habacuc, Mateo, Juan, Hechos, Filipenses, Colosenses, Apocalipsis. Ahora ahí necesitan añadir Éxodo. Éxodo. Claro, añadan. Hay que añadir. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta epístola? ¿Qué nos enseña? Que nuestros hermanos, dado un momento, quizá pueden regresar a su vida pasada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer para hacerles regresar? ¿A quién tenemos que presentarle como el único sacrificio, como el sacrificio suficiente? A Cristo Jesús. Si nosotros hacemos un análisis de todas las tres epístolas del apóstol Pablo, la iglesia de Corinto estaba dividida, ¿sí o no? En esos 4 capítulos de división, ¿qué creen que ha hecho el apóstol Pablo? Ya, hermanos, ya, por favor, piensen en los hermanos. No más división. No dijo eso Pablo. ¿A quién les ha presentado? Yo he muerto por ustedes. Pedro murió por ustedes. ¿A quién deben de mirar? ¿A quién deben de seguir? A Cristo. Ahora, ¿se acuerdan de Filipenses? ¿Se acuerdan de Filipenses o no? En el capítulo 2. ¿Qué estaba sucediendo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, él tranquilamente hubiera dicho, ya compórtense bien, pues, procedan bien. Pero no hace eso. Ahí saca el vaciamiento, la kenosis de Cristo. A veces eso de la kenosis de Cristo Jesús en teología sistemática se estudia de manera independiente, pero hay una razón para poner de que Cristo Jesús se ha despojado de su gloria, para que pueda decir a los hermanos de Filipos, ¿qué cosa? Si Él
ha dejado su gloria para enseñarnos, para enseñarnos a nosotros a ser humildes, ¿cuánto más nosotros? Y aquí también, hermanitos, esta gente quiere regresar a sus prácticas, a sus rituales antiguas. ¿Qué hace el escritor? ¿A quién le presenta? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Hay más enseñanzas prácticas allí, pero ahí lo vamos a dejar por un momento, ¿ya? Entonces ahí tiene que hablar, por ejemplo, del papel del pastor, qué debemos de hacer al pastor, quién debe de ser un pastor, pero ya lo dejamos allí. Vamos a terminar allí, vamos a dar pase a Cristóbal y Cristóbal ya lo va a cerrar con palabras de oración. Gracias, hermanitos. Muy bien, nos quedan 7. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y el último libro que es el libro más difícil, el libro de Apocalipsis. Ahora, si algún día, si el Señor no viene, vamos a acabar los 10 módulos al próximo año, Dios mediante, 2027, más un módulo más. Y luego de los 10 módulos tenemos el programa del segundo nivel, y en el segundo nivel tenemos los libros de la Biblia, Génesis, Daniel, del Nuevo Testamento, Romanos y este libro, el libro de a los hebreos. Ya se estudia un poquito más, no es panorámico, es más estudiando el texto ya, ¿no? Y eso ya se da en el segundo nivel, si es que ustedes se animan a seguir estudiando. Si no, también está bien, descansen en paz, duerman nomás. Sin embargo, hermanos, dedicarse al estudio, también, ¿cómo se llama? Convocar a los maestros como el pastor Bailete, quienes están diario estudiando. ¿Cuántas horas pasas estudiando en tu oficina? No, pero tienes un promedio. Entras, digamos, 5 de la mañana, supongo. No, yo me levanto, normalmente automáticamente me levanto a las 5 de la mañana. Ya. Y desde las 5 leo hasta las 8. Eso es tu devocional personal. Ahí está mi lectura panorámica de la Biblia. Después tengo un libro de teología pastoral siempre, que lo leo. Y ahí aparte ya es mi estudio. Claro. Y de ahí aparte del estudio de personal, de estudio de enseñanza, ¿cuántas horas le dedicas al estudio en el día, digamos? 4 horas, porque después hay que visitar, hay que evangelizar, hay que aconsejar, hay que discipular. 4 por 6, digamos, ya. No, 4 por 5 nomás, digamos. 20 horas semanales para enseñar miércoles en la noche, domingo en la mañana, domingo en la noche, así son los cultos, ¿no? Y si está enseñando escuela dominical, más una lección. Son 4 mensajes para una semana, ¿no es cierto? 20 horas. Eso le dedica normalmente él al estudio. Hay otros que estudian más, ¿no? Hay otros que estudian menos. Pero estudiar la Biblia, hermanos, no debe ser un fastidio, por lo menos para nosotros los creyentes. Estudiar la Biblia para nosotros debe ser algo delicioso, algo agradable. Tú tienes que levantarte y mirar la Biblia y decir, a ver, ¿qué me va a decir Dios hoy día? Y si no te dice nada, tienes que preocuparte. ¿Por qué tienes que preocuparte? No es que no te ha dicho nada, sino que tú no estás queriendo oír, no estás observando bien lo que Dios te quiere decir. Y justo eso tiene que ver con un curso que se llama hermenéutica. Y eso se da en el segundo nivel, como que les voy animando a querer seguir estudiando más. Yo no sé si llegaremos a ese punto, pero creo que debemos acabar nuestras vidas estudiando, hermanos. ¿No es cierto? Para conocer mejor al Señor. Mañana nos vemos. Recuerden, de entradita nomás les voy a tomar los 27 libros. La lectura de su Biblia, hasta dónde van, animarles a que sigan leyendo la Biblia, ¿ya? Para que se lleven las Biblias que la Iglesia Bautista Victoria, algunos hermanos, han hecho donación para esas Biblias, para
los que se aplican en esta área de la vida. Nos ponemos de pie, agradecemos al Señor por este día, gracias por haber soportado. ¿Cuántas horas estamos estudiando? ¿Se han dado cuenta? 8:30. Digamos ya media hora de descanso le damos. 6 horas diarios. 6 horas. 6 por 5, 6 por 4. ¿Cuánto es 6 por 4? 24 más mañana que vamos a estudiar, digamos, 3 horas más. 30 horas de estudio. Normalmente estos materiales se deben estudiar de 40 a 60 horas, pero ahí vamos ayudándonos poco a poco. Vamos, oremos. Padre, gracias Señor, porque tú nos das la fuerza, las oportunidades para estar acá. Gracias por los que están acá, Señor, no se han desanimado, han perseverado. Oro, Señor, que toques sus corazones y sus pensamientos. Que, Señor, de estos hombres tú levantes predicadores, maestros, que, Señor, lleven el Evangelio a otros lugares, que no se queden acá en Curahuasi o en Pisonaipata o donde ellos viven, que vean, Señor, la necesidad de hombres y siervos preparados en otros lugares. Señor, ayúdales a ver también el campo misionero, ayúdales a ver también la necesidad de las otras iglesias aquí mismo en Curahuasi, oh Señor. Toca sus corazones, Señor, háblales, levántales de ver solamente su contexto donde ellos viven, oh Dios. Llámalos, Padre. Ese es nuestro deseo, es el deseo de tu palabra, es el deseo de aquellos hombres quienes oran, Señor, por este programa, que siempre, Señor, participando de alguna otra manera para que tu palabra, Señor, sea eficiente en la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, mañana podamos terminar bien con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. No se olvide, ¿a qué hora empezamos? 8:30. No puedo decir.